Y en esta ocasión, pues es un gusto presentar con nosotros, que está con nosotros el doctor José Jalabe Cherem. Él es director de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser un médico internista reconocido desde hace años con su labor como científico y dedicado al área de medicina interna. Así que él nos platicará, tiene una pequeña presentación sobre COVID-19 y luego pasaremos un poco a dar un repaso general, lo que hemos visto, a los que han podido entrar al sitio completo, para pasar al chat de preguntas y respuestas. Creo que es lo más enriquecedor. Gracias. Doctor Jalabe, sea usted bienvenido y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy, que haya aceptado estar con nosotros. Y perdón, antes de que empiece el doctor, yo voy a dar una pequeña presentación de quién es el doctor José Jalabe. Además de lo que nos dijo el doctor Domínguez Cherit, es el doctor Pepe Jalabe. José Jalabe es el expresidente del Colegio de Medicina Interna de México, expresidente del Consejo Mexicano de Medicina Interna y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias, doctor, y bienvenido. Gracias, Linda. Gracias, Guillermo, por la invitación. Bueno, lo que vamos a comentar ahora, estoy seguro que todos, la audiencia que tenemos en este momento, les decía que estoy seguro que lo que voy a comentar yo no va a ser algo de lo cual ustedes no lo sepan. Y más que una plática o una conferencia, yo quisiera que fuera una participación de casi todos los ponentes. Yo voy a dar una pequeña introducción, que ustedes ya lo saben. Saben que el mecanismo de transmisión de este virus es por las gotitas de saliva, por los aerosoles que despedimos prácticamente con hablar, con estornudar, con toser, etcétera, etcétera. Déjenme hacer una analogía con la hepatitis A. Hoy sabemos que la hepatitis A tiene una vacuna y que es una de las vacunas más efectivas desde el punto de vista de sensibilidad y especificidad de las que contamos tanto en la vacunación en los niños como en la vacunación en los adultos. Pero antes de la vacuna, antes de los años 80 que empezó esta vacuna, la mayor parte de los pacientes que se presentaban desde el punto de vista sintomático tenían los signos y síntomas que ustedes ya conocen: ictericia, coluria, acolia, fiebre, y que era el pequeño porcentaje de lo que los pacientes con hepatitis tenían. Y más del 80% ya tenían o teníamos los anticuerpos para la hepatitis A positivos. De tal manera que seguramente tuvimos la hepatitis en forma asintomática. Hoy hay vacuna y es muy importante que la pongamos. No tiene que ver ahorita con el coronavirus, pero hago esta analogía porque el gran porcentaje, como ya lo comentó también Guillermo Domínguez Cherit hace un par de días en este mismo foro, la gran mayoría de los pacientes se va a autolimitar. La gran mayoría de los pacientes va a cursar en forma asintomático y una también pequeña minoría va a cursar con signos o síntomas totalmente inespecíficos de cualquier viremia o cualquier bacteria. De tal manera que sí es importante que tomemos esto en cuenta para tratar, por un lado, de disminuir el miedo y el pánico que podría implicar esta desafortunada pandemia, que sí tenemos que tomarla muy en serio. Tenemos que tomarla muy en serio porque, desgraciadamente, a ese pequeño porcentaje de la población que puede afectar, y sobre todo aquellos que tienen factores de riesgo que vamos a comentar y que ustedes también ya lo saben, podría desencadenar enlaces fatales en corto tiempo. Como todos ustedes saben, el cuadro clínico pues, es el que todos ya conocemos: la tos seca, la anosmia, la disminución por el gusto, el dolor torácico, las mialgias, las artralgias, por supuesto la elevación de la temperatura corporal y, en casos un poco más complicados o más difíciles, podría ser en un momento determinado también la dificultad para respirar. Les decía que no debemos de preocuparnos porque hay que hacer un diagnóstico diferencial muy importante con muchas otras infecciones virales o bacterianas. Y por supuesto, así como el coronavirus se va a autolimitar en la mayor parte de las ocasiones, va a cursar también este coronavirus con las manifestaciones de cualquier síntoma o signo gripal que todos nosotros conocemos, o incluso con cualquier otro proceso que produzca un síndrome mononucleósico causado por cualquier virus, bacteria, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa posibilidad del diagnóstico diferencial porque hoy en día, todavía estamos cursando con la resaca
de lo que sería la influenza A y la influenza B, la H1N1, y que son signos y síntomas desde el punto de vista clínico en muchas ocasiones indistinguibles. Y sí es importante que lo tomemos en cuenta. También es importante el tomar las medidas que nos vienen recordando todos los días. Esto de guardarnos en casa. Y es importante guardarnos en casa porque con esto vamos a propagar mucho menos la enfermedad en forma sistémica. Y la mejor manera de propagar esta enfermedad en forma sistémica es aislarnos. El problema de que nosotros salgamos y nos contagiemos es que efectivamente muchos de nosotros vamos a ser o transmisores o vamos a adquirir la enfermedad. Puede ser asintomática en el 80% de los casos, pero en ese 20% de los casos sí podemos tener cierto riesgo para nosotros o para nuestros familiares que tengan algún otro factor de riesgo importante. Y este factor de riesgo es la propia edad, mayor de 60 años de edad, pero cualquier otra enfermedad crónico-degenerativa. Como ya se ha hablado, la diabetes, la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia cardíaca, por supuesto, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica dada por asma bronquial o por enfisema pulmonar o por bronquitis crónica, pero también pacientes que están en programas de hemodiálisis, pacientes post-trasplantados, pacientes que toman corticosteroides y, por supuesto, todos los demás pacientes con alguna inmunosupresión, ya sea humoral o celular. Todos estos grupos de riesgo, que incluyen también la edad, pues el pronóstico es mucho más grave, mucho más difícil. Puede caer en las etapas finales de lo que podría ser, más que finales, las etapas muy graves de la enfermedad, que son los pacientes que tenemos desafortunadamente en los hospitales intubados. Este porcentaje mínimo de pacientes hospitalizados puede llegar a saturar los sistemas de salud, como lo ha hecho en todo el mundo. Y esto sí es importante, que si nosotros tomamos conciencia de guardar la sana distancia y guardarnos en casa, sabiendo que no son vacaciones, sabiendo que no podemos tener reuniones, sabiendo que tenemos que toser, estornudar y hablar lo más lejos posible de cualquier otra persona y tomar todas las medidas de asepsia y antisepsia como parte de las precauciones universales de convivir hoy en día en forma cotidiana con todos nuestros semejantes, esto va a disminuir que saturemos a los hospitales, porque aunque no hay un tratamiento farmacológico bien definido, las medidas de sostén que se pueden dar en los hospitales, como son la ventilación apropiada y como son las medidas de sostén que vamos teniendo, porque la comorbilidad que pueden tener estos pacientes puede ser múltiple. Por ejemplo, estos pacientes tenemos que vigilar muy bien sus líquidos y electrolitos, tenemos que vigilar muy bien su estado renal, tenemos que vigilar muy bien el proceso inflamatorio sistémico que puede involucrar prácticamente a todos los órganos y producir una septicemia, un estado de choque y, por supuesto, contaminarse con algunas bacterias en donde debemos, además, agregar algunos antimicrobianos. Entonces, es una manera, por favor, aunque se ha repetido todo esto en todos los medios de comunicación todos los días, tenemos la obligación de guardarnos en casa. Hay gentes que no podemos guardarnos en casa y somos nosotros, el personal de salud, porque tenemos una obligación con nuestra sociedad. Entonces, pero sí tenemos que infundir a nuestra sociedad que se tiene que guardar en casa. Déjenme decirles que hay además de todas estas medidas de sostén, hay muchos fármacos que en los últimos 3 o 4 meses que empezó esta pandemia han salido a la luz pública. Hay algunos antiparasitarios con acción antirreumática también, como la cloroquina o hidroxicloroquina, algunos otros antiparasitarios que acaban de aprobar en Australia y aparentemente la FDA también lo acaba de aprobar, algunas otras medidas como ritonavir, como interferón, como el plasma de la gente que está previamente infectada y algunas otras medidas terapéuticas. Sin embargo, las recomendaciones son 2. Primero, no utilizar estos fármacos a menos que sean parte de un protocolo de cada una de las instituciones de salud. Es muy, muy importante que nosotros tomemos estas medidas, porque si no tomamos estas medidas, nosotros vamos, primero podemos acaparar estos medicamentos, se pueden acabar, ¿qué es lo que está sucediendo? Estos medicamentos para las personas que verdaderamente los necesitan. Por ejemplo, la cloroquina, que es uno de los fármacos
pivote en algunas enfermedades, por ejemplo, reumáticas, como la artritis reumatoide, el Sjögren, el lupus eritematoso, entre otras muchas, es importante que dejemos estos medicamentos para estos pacientes. Y si el paciente lo requiere, ya el protocolo de cada institución y de cada hospital en particular se basará en si lo damos o no lo damos. Hay muchas otras corrientes terapéuticas que están saliendo día a día, muchas de ellas probablemente falsas, muchas otras más sin un comprobante científico, no han pasado por fases 1, fase 2 o fase 3 de investigación farmacológica. Entonces, sí es importante que nosotros tomemos en cuenta todas estas situaciones. Déjenme decirles que aquí está Guillermo Domínguez, por ahí debe de estar, no sé si ya se fue, pero el Instituto Nacional de la Nutrición, junto con el INSABI, elaboraron una página muy interesante en donde se dan desde las medidas más simples de una posible interconsulta, en donde ustedes pueden preguntar cualquier cosa y ellos prontamente la contestan, hasta videos para familias, hay videos para niños también, hay videos para muchas otras gentes, hasta qué hacer, por ejemplo, en pacientes con COVID que están hospitalizados en estas fases terminales entre comillas, porque muchos de estos pueden salir, qué hacer con los anticoagulantes, qué hacer con los antimicrobianos, qué hacer con los líquidos y electrolitos, qué hacer con la alimentación enteral o parenteral, qué hacer con los pacientes con insuficiencia renal, qué hacer si un paciente con COVID tiene que operarse de una cirugía urgente como una apendicitis, etcétera, etcétera. Y por supuesto, todas las medidas también protectoras de una intubación segura, cómo poner al paciente en posición supino o prono, cuándo ponerlo en posición prono, cuándo volver nuevamente, cómo ir destetando a este tipo de pacientes desde el punto de vista de las presiones de oxígeno que requieren, etcétera, etcétera. Sí les recomiendo que utilicen esta página del INSABI con el Instituto Nacional de la Nutrición, que es muy fácil entrar. También hay otras páginas de la Secretaría de Salud, del Seguro Social, del propio ISSSTE. Tenemos todo prácticamente, y también hay tutoriales del uso de los ventiladores para que nosotros podamos utilizarlos. Claro, estos últimos, y como comentábamos hace un par de días, como comentaba la gente que presidió esta mesa que Guillermo estaba en la misma, se comentaba que, bueno, finalmente una intubación se tiene que hacer necesariamente en una terapia intensiva. Ojalá que esto no nos rebase a niveles en donde no podamos en un momento determinado saber qué hacer. Déjenme comentarles rápidamente también, para que podamos abrir el diálogo en esta tarde, que la APS, la Atención Primaria a la Salud, tiene la posibilidad hoy en día de que los médicos que se manejan en el primer nivel de atención, que es diferente a la Atención Primaria a la Salud, estén muy involucrados con este problema y estén muy involucrados en las consultas domiciliarias que se hacen ya en algunas ciudades, como la propia Ciudad de México. Y si nosotros logramos que en un momento determinado podamos atender a la población, vamos a evitar muchas hospitalizaciones. Primero, tenemos que saber que las medidas en casa son las mejores, las medidas en casa. Tratar de evitar el pánico en los pacientes, infundirles un poco de confianza, porque verdaderamente sí hay pánico. Y si los dos síntomas premonitorios para hospitalizar a un paciente son la disnea y la temperatura alta, pues entonces la disnea puede ser un signo o un síntoma muy subjetivo que muchos pacientes pueden sentir. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta esta situación. El médico de atención primaria a la salud deberá ir básicamente con los aditamentos que utilizamos en un maletín todos los días. Con un estetoscopio nosotros podemos explorar los campos pulmonares y podemos detectar un síndrome de condensación pulmonar, rarefacción pulmonar, síndrome de derrame pleural, simple y sencillamente con auscultar al paciente. Por supuesto que si el paciente tiene estas manifestaciones desde el punto de vista clínico, entonces la placa de tórax, o si me apuran mucho, la tomografía de tórax sin contraste sería lo ideal. Esto aún sin contar con las pruebas, ¿sí? No es necesario contar con las pruebas. Las pruebas nos pueden servir, sí, para desde el punto de vista epidemiológico,
ir siguiendo esta desafortunada pandemia. Pero lo que sí es importante es que no hay ni una sola prueba de ningún tipo que tenga una sensibilidad al 100% ni una especificidad al 100%. Así como no hay ninguna terapia que cubra, una terapia antimicrobiana que cubra al 100% una infección bacteriana, por ejemplo, así tampoco existe esta situación. De tal suerte que nosotros tenemos que valorar la prueba con cierta cautela. Puede un paciente tener la prueba negativa, primero porque todavía no tenga la infección, o segundo porque tenga la infección y esté en etapas en donde todavía no exprese el virus la posibilidad de que salga la prueba positiva. Entonces sí es importante que nosotros basemos nuestro diagnóstico del COVID-19 fundamentalmente con la clínica. Nosotros como internistas tenemos la posibilidad de que, al igual que todos los médicos en general, tenemos la posibilidad de detectarlo clínicamente. Y conociendo toda esta clínica y sobre todo haciendo un diagnóstico diferencial profundo, nosotros podemos decir si se puede tratar de un coronavirus y corroborarlo con la prueba de COVID y corroborarlo también con pruebas de imagen respiratoria. La imagen respiratoria, a pesar puede tener un paciente una neumonía, hay muchas clasificaciones para internar a un paciente con neumonía, sin embargo, no son todas tan ciertas. Ustedes conocen, por ejemplo, pruebas en donde mayores de 65 años con comorbilidades, etcétera, etcétera, con ureas altas y hay que hospitalizar al paciente en ese momento. Pero yo creo que en este caso en particular, si el paciente no tiene datos de insuficiencia respiratoria, podemos manejarlo en casa. Tenemos que ubicar los pacientes COVID que van a estar en prácticamente toda la República Mexicana. No todos los hospitales van a estar probablemente equipados para manejar a un paciente con COVID. No tenemos que entrar en pánico. Lo que sí es importante es que nosotros tomemos las precauciones universales que tenemos que tomar con cualquier paciente. Todas las precauciones universales, pero en este paciente que es una enfermedad infecto-contagioso, que es por transmisión fundamentalmente oral, tenemos que tomar más todas estas medidas. Y todas estas medidas implican, aparte del distanciamiento, nosotros como personal de salud, sí protegernos un poco más, porque nosotros como personal de salud, por supuesto que estamos expuestos. No podemos fallarle a la población como personal de salud. Tenemos que seguir saliendo, aunque tengamos ciertos factores. El factor seguramente lo van a ver aquí bueno, ya no hay ganas porque es un poco la pelona, pero bueno, los factores de riesgo que tenemos que sortearlos fundamentalmente con la posibilidad de decir, me voy a proteger y voy a proteger a mi familia. Entonces, sí, con esto yo quisiera abrir un poco el diálogo. Hay muchas otras situaciones en particular. Hay muchas mitos y realidades en relación al COVID-19. Hay la situación de si podemos o no utilizar antiinflamatorios no esteroideos como el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno, con cualquiera de sus variedades, cualquiera de sus marcas comerciales. Sin embargo, hay otros estudios en donde se descarta totalmente e incluso ayudan a mitigar algunos de los signos y síntomas. También algunos de los fármacos antihipertensivos que ustedes conocen. Sin embargo, sí habría que preguntarle al médico que está manejando esta hipertensión si le suspende estos medicamentos como el cardesartán, específicamente porque puede ser más riesgoso y peligroso suspendérselo que dejárselo al paciente, porque con el peligro en un momento determinado de tener la posibilidad de una crisis hipertensiva, una hipertensión arterial descontrolada, o una urgencia o una emergencia hipertensiva. De tal suerte que sí es importante que nosotros tomemos en cuenta todas estas situaciones para que nosotros podamos sortear toda esta epidemia. Y si sorteamos esta epidemia, a pesar de que se prolongue, a pesar de que tengamos una estadía en casa un poco más prolongada y que esto conlleva a muchos problemas económicos, sociales, familiares, laborales, etcétera, etcétera. Si sorteamos esta situación, podemos vivir mucho mejor. Y es mejor, déjenme decirles, vivir aislado ahorita en un entorno familiar que vivir aislado en un hospital.
La gente que se interna en los hospitales por COVID-19 no puede recibir a los familiares. La gente que se interna con COVID-19 no puede recibir a ninguna otra persona que no sea el propio personal médico, los cuales nos encontramos prácticamente disfrazados y ni siquiera tienen la posibilidad de convivir con nosotros. Entonces, apoyemos a esta iniciativa de las autoridades de salud y de los gobiernos de todos los estados y el federal, en donde tenemos que resguardarnos en casa. Es muy importante que nos resguardemos en casa. Yo con esto quisiera dejar, porque creo que va a ser mucho más importante, los comentarios y opiniones de toda la gente de toda la República Mexicana que nos están escuchando en esta tarde. No sé si Guillermo o Linda quisieran ayudarme a coordinar esta situación o... Está perfecto. Ya listo. Ya nos están escuchando. Hola, si tienen alguna pregunta para el doctor Jalabe, por favor es el momento para que lo explotemos en este tiempo que nos ha dedicado. Y le reitero una vez más nuestro agradecimiento, doctor Jalabe. Déjenme decirle, antes de que se anime alguien a hacer una pregunta, que esta página que hizo el INSABI con nutrición fue elaborada, bueno, por todas las autoridades del INSABI, Linda, Alejandro, Juan Antonio, y por supuesto, el promotor ahí de nutrición es mi amigo Guillermo Domínguez Cherit. Yo no te puedo ver bien en este momento, Guillermo, pero creo que tú eres uno de los promotores más importantes de esta página. En esta página, mientras alguien se anima, tiene las indicaciones, por ejemplo, de todas las reglas y normas para cada una de las patologías que puedan enfrentarse adicionadas como parte de la comorbilidad del COVID-19. ¿Qué hacer, por ejemplo, en un paciente anticoagulado o qué hacer con un paciente que hay que anticoagular porque va a estar encamado? ¿Qué hacer con un paciente en el manejo de la insuficiencia renal? ¿Cuándo hay que dializarlo y cuándo no hay que dializarlo? Y así con cada una de las comorbilidades del COVID-19. Sí, hola, muy buenas tardes. Gracias por atender mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente. Me dicen que los pacientes que no requieren de ser hospitalizados los envían a su domicilio. Me gustaría saber cuáles son las medidas que están haciendo en los domicilios de los pacientes, cómo están capacitando entonces a los familiares o qué es lo que está sucediendo en sus domicilios. Sí, Sandra. ¿De dónde estás tú, Sandra? En Cuautla. En Cuautla, Morelos. Mira, Sandra, lo más importante, efectivamente, es... ¿Se fue la imagen? Lo más importante desde el punto de vista... Perdón, Sandra. Lo más importante desde el punto de vista es, efectivamente, sí, tenemos, no solamente en esta enfermedad de coronavirus, nosotros como médicos tenemos que instruir a los pacientes a que se vuelvan expertos en el manejo o en coadyuvar en el manejo de los pacientes, sobre todo con enfermedades crónico-degenerativas. En esta enfermedad, en donde no hay capacidad para hospitalizar a los pacientes, tenemos que decirles, bueno, tienes que aislarlos lo más que puedas, a veces no hay espacio en las casas para poder aislarlos, pero tienes que estar con algunas medidas de protección, lavándote las manos, las mismas medidas que son para la población en general. Como no hay tratamiento terapéutico no hay una terapéutica específica farmacológica para estos pacientes, son solamente medidas generales. Entre las medidas generales son mitigar las artralgias o las mialgias o la fiebre con acetaminofén o paracetamol, que esto aparentemente no ha tenido la duda en la literatura, como los otros AINES, en donde los antiinflamatorios no esteroideos, en donde estos antiinflamatorios no esteroideos, por lo pronto yo diría que no los utilicemos, aunque no necesariamente esto va a ser del todo cierto y el tiempo nos los va a decir en breve. Entonces, esas medidas generales, tratar de alimentarlos bien, tratar de que caminen, que no estén postrados en la cama porque pueden sentirse muy mal, podemos dar abundantes líquidos y si no tiene ninguna otra, por supuesto, tratar las comorbilidades que pudiera tener el paciente en ese momento. Por ejemplo, si es diabético, controlarle muy bien su glucosa, si es hipertenso, controlarle muy bien su hipertensión arterial, si tiene cualquier otra enfermedad crónica, manejar todas estas. Y sí, nosotros podemos
comentarle a toda la familia que se puede manejar en caso y darles, por supuesto, los datos de alerta que hacemos como cualquier otra patología. Si tu paciente tiene disnea, entonces sí, llévatelo a la casa, al hospital. Si tu paciente tiene temperaturas mayores de 39, bájale la temperatura. El dato más importante desde mi punto de vista para hospitalizar a un paciente es la disnea, porque es la complicación más temida, esta insuficiencia respiratoria, que sí requiere una intubación y que esta intubación con presiones con los ventiladores puede mejorar notablemente la sobrevida de este tipo de pacientes. Ok, doctor, gracias. Pero Gracias, Sandra. en relación al aislamiento entonces con los demás familiares. Sí, mira. Dentro de un hospital mantenemos el aislamiento, pero aquí con los familiares en su domicilio. Sí, tratar de mantenerlos lo más lejano posibles. A veces esto es un poco utópico porque en nuestro medio puede vivir en un cuarto 3 o 4 personas. Tratar de mantenerlos lo más alejado posible, tratar de lavarnos constante y las manos, no tocarlo, y por supuesto que no tosa el paciente, o si tose el paciente, que lo haga en forma como ya conocemos, para que y tratar de salirnos el máximo tiempo posible del cuarto, estar de la puerta para afuera cuando esto se permita. En algunas ocasiones no se permite, pero tratar de estar lo más alejado. Déjenme decirles que desafortunadamente, sí hay coronavirus y vamos a tener otra plática, creo, en estos días. Linda, me comentabas antes de empezar la transmisión de pediatría y de las mujeres embarazadas con coronavirus. Sí hay, generalmente se autolimitan los cuadros, pero hemos visto también que hay cuadros graves en niños que hay que cuidar. Entonces, los niños probablemente no se contagien, pero pueden ser transmisores, que los contagiemos y vayan a transmitir después a otra gente más. Entonces sí tenemos que tener el aislamiento lo más lejano posible. El hospital es el sitio más inhóspito, no solamente para el coronavirus, en general, el hospital es el sitio para ningún paciente debería estar el hospital, o lo menos posible tratar de hospitalizar al paciente. Entonces, lo más importante en este momento es mantener al paciente en casa lo más alejado posible de toda la gente en general. Anabel, ¿nos escuchas? Sí, sí lo escucho. ¿Usted me puede escuchar? Gracias, Anabel. ¿De dónde te conectas? Del Hospital General de Coyuca de Catalán. Ah, muy bien. Bienvenida, mucho gusto. Ahora sí, ¿tienes alguna pregunta para el doctor? Sí, mira, nosotros acá, obviamente, por la situación, como ya está en todo el país, pues falta de insumos, falta de adaptación del hospital y todo eso. Yo estoy en el servicio de urgencias, en el turno nocturno. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, nos llega un paciente, ya está la situación, lo entubamos, está la patología ahí, está todo. Entonces, nosotros como personal de enfermería, yo me visto, me pongo mi equipo de protección, obviamente algunas cosas adaptadas porque no tenemos todo, desgraciadamente, pero entonces yo me tengo que permanecer con mi paciente ahí mis 12 horas de turno, yo no puedo salir de ahí. ¿Qué dijo? Bueno, sí. Mire, nosotros como personal de salud sí tenemos mayor riesgo para contraer el coronavirus y pasárselo incluso a nuestros familiares. Sí somos un grupo más vulnerable, pero tenemos una obligación con la sociedad y tenemos una obligación porque así como están parando ahora los centros comerciales, los restaurantes, los hoteles, las fábricas, etcétera, etcétera, nosotros no podemos parar. Es irremediable que tenemos. No vamos a ser mártires, pero sí tenemos que cuidarnos, pero no podemos descuidar a la población en general. Yo lo que le aconsejo es que tenga, así como nos cuidamos con la sangre, porque con la sangre desde hace varias décadas nosotros utilizamos medidas universales. Tenga el paciente hepatitis B con un antígeno E que implica mucha replicación viral, por ejemplo, o tenga el paciente algunas otras enfermedades que se pueden transmitir por la sangre, VIH, etcétera, etcétera. Independiente, lo tenga o no lo tenga, tenemos que tener ciertas precauciones universales. Hoy, así es, por esta gran
pandemia del coronavirus, tenemos que tener esas precauciones universales en cada acto médico, de enfermería, de trabajo social, de intendencia, de personal en general de salud, de nutrición, etcétera, etcétera. Tenemos que tener todas las medidas precautorias. Entonces, tenemos que aislarnos desde el punto de vista de los aerosoles, de las gotitas de saliva, estar en contacto totalmente estándonos lavando las manos, con los tapabocas correspondientes, con las batas correspondientes y, por supuesto, salir del hospital y lavarnos. Y antes de entrar a nuestras casas, también, y antes de tocar y abrir la puerta, etcétera, etcétera, tener alcohol, echarnos alcohol, lavarnos y con esto vamos a mitigar en la mayor parte y proporción de las posibilidades la transmisión del coronavirus. A la larga, quizás en unos cuantos meses, desafortunadamente vamos a estar infectados en forma asintomática, ojalá la mayor parte de la población, pero sí tenemos que cumplir con esta misión como médicos porque es una responsabilidad que sí tenemos. Nosotros sí debemos de salir a las calles. Yo ayer que salía rumbo al hospital, se paró una patrulla y me dice, ¿debería regresarse a su casa? Le digo, sí, pero yo pensé que voy para el hospital. Y entonces tenemos que tener esa responsabilidad porque no podemos en este momento, siempre lo hemos hecho, pero en este momento no podemos quedar mal con nuestra sociedad. Tenemos una obligación moral muy importante, señorita enfermera. ¿Algo más que quieras comentar, Anabel? Muchas gracias, doctor. Anabel, ¿algo más? No, sería todo. Muchas gracias. Y seguimos aquí escuchando. Gracias, Anabel. Erendira Reyes. Erendira. Hola, muy buenas tardes. Erendira Reyes del estado de Morelos. Erendira, bienvenida. ¿Cuál es tu pregunta? En el enfoque de atención primaria de la salud que el doctor José está mencionando, en el cual menciona la posibilidad de realizar visitas domiciliarias para disminuir la afluencia de pacientes a las unidades de salud, ¿cuáles serían las medidas de protección recomendadas ahora que se sabe que el COVID-19 permanece en el aire, además de las que ya conocemos como precauciones universales? Sí, mire, obviamente las precauciones universales que usted ya comenta, que tenemos que hacerlas siempre, todos los días. Si nosotros vamos a ir a un paciente y sospechamos clínicamente que tiene COVID-19, tenemos que lavarnos muy bien las manos antes de salir, tenemos que revisar forzosamente al paciente, pero tenemos la obligación de ponernos un tapabocas y la posibilidad de gogles, y si podemos tener alguna bata desechable, también podemos hacerlo en caso de que el paciente, porque la atención, y en la atención primaria y en la atención en segundo nivel y en tercer nivel, va a seguir. Va a seguir habiendo el paciente con insuficiencia cardíaca y el paciente infartado y el paciente con tromboembolia pulmonar, etcétera, etcétera. Van a seguir habiendo todas estas posibilidades. Entonces, sí es importante que nosotros, a la hora de que nos hablan para ir a ver al paciente a domicilio, tengamos, y ya la Ciudad de México tiene, por ejemplo, no ahorita, sino ya desde hace algún tiempecito, tiene este servicio de médicos a domicilio, y ahora con el INSABI se va a profundizar un poco más esta atención primaria a la salud, y esta atención primaria a la salud, además de todas estas medidas de precauciones universales, incluirán las medidas de la transmisión aérea de este virus. Entonces sí tenemos que cuidarnos cuando veamos o sospechemos la posibilidad de estar en contacto con un tipo de pacientes con esta naturaleza. ¿El INSABI estará emitiendo alguna recomendación, algún flujograma o algún manual para realizar esta actividad? Sí, mira, bueno, eso ahorita a lo mejor Linda lo va a contestar, pero yo sí te puedo decir que si tú entras a la página del INSABI, tiene toda esta gama de todo lo que hay que hacer, esta gama de todos estos procedimientos de qué es lo que hay que hacer. Pero además, en conjunto, como yo les comentaba al principio, con el Instituto Nacional de la Nutrición, que creo que ahora ya es un hospital dedicado prácticamente al coronavirus, ¿no es así, Guillermo? Entonces, va a ser... Sí, así está, es. así es, ¿verdad, Guillermo? Ya está sí, todo,
ya está todo incorporado con esto. Vale la pena que entren a esta página del INSABI con las normas, con el Instituto Nacional de la Nutrición, porque habla desde el principio de una interconsulta, que podemos hacer una interconsulta en vivo en cualquier momento, digamos, las 24 horas del día prácticamente. Quizás ahorita le pida yo al doctor Domínguez Cherit que amplíe un poco más esto, pero sí es importante que nosotros veamos todos estos videos, porque son videos desde cómo vestirnos, cómo intubar, todas las normas para ver a un paciente desde afuera de la cama hasta dentro de la cama, en pacientes fundamentalmente graves, en pacientes que están hospitalizados en terapia intensiva, pero también nos sirve como apoyo en pacientes que vamos a ir a ver a domicilio o en pacientes que incluso hasta por consultas telefónicas. Hoy, con esta metodología de estar a distancia, yo estoy a varios kilómetros en este momento del INSABI y estoy como si estuviera dentro de las instalaciones del INSABI. Entonces podemos ver incluso a los pacientes, podemos decirle compra un oxímetro y ponte el oxímetro y valora tu oxigenación. Y si tienes menos de 90, en caso de que tengas una basal de 90 previamente, porque hay gente que puede tener una enfermedad pulmonar crónica y tener menos de 90, y eso no nos hace pensar en la posibilidad de que tuviera un daño pulmonar. Déjenme decirles que ahora, en algunas de las autopsias que los pacientes que tienen coronavirus, se ha encontrado que tienen microtrombos a nivel sistémico, de tal manera que, y ahí también en estas normas que son de Inglaterra, si mal no recuerdo, Guillermo, que ponen ahí unas de Canadá y otras de Inglaterra, que ponen ahí sobre la anticoagulación, tanto con dosis profilácticas como con dosis terapéuticas. Creo que va a ser muy importante también como parte del manejo de este tipo de pacientes. ¿Alguien más que tenga alguna duda para el doctor? Sí, Alejandro Herrera. Alejandro Herrera. Te escuchamos, Alejandro. Hola, buenas tardes, doctor Jalabe. Una pregunta. En pacientes hospitalizados por diferentes motivos a esta infección por COVID, que durante el internamiento hacen falla respiratoria, ¿cuál sería el abordaje más indicado para ellos y sobre todo para disminuir la transmisión hacia personal de salud, pensando que pudiese ser secundario a este virus? Claro. ¿De dónde llamas, Alejandro? Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Sí, Alejandro, ¿de dónde nos llamas? Mira, ¿de dónde nos llamas, Alejandro? México. De la Ciudad de México. De la Ciudad de México. Alejandro, en realidad pueden ser las dos situaciones. Que un paciente con una patología diferente al COVID ingrese al hospital, porque a lo mejor tiene una hepatopatía crónica que esté con encefalopatía hepática, y ingrese al hospital, y en el Inter ya tenía los datos premonitorios de lo que podría ser o estaba ya infectado con COVID, y a los 2 o 3 días que le estás manejando la encefalopatía o cualquier otra situación, puede desarrollar efectivamente datos del COVID como insuficiencia respiratoria. Y entonces, pues sí, hay que manejarlo con las propias medidas generales, además de la comorbilidad que llevó al paciente a hospitalizarse. Déjenme decirles que no todos los pacientes con neumonía van a ser por COVID-19. Ni la mayor parte de las neumonías, en general, tanto en niños como en adultos, son de origen viral. El gran porcentaje. Después le siguen las bacterianas y después otro tipo de neumonías y neumonías químicas, etcétera, etcétera. Pero la gran mayoría son virales y no necesariamente en la gran mayoría se requieren antimicrobianos. Pero en estos casos en particular, en el caso en particular que tú comentas, pues sí, tenemos que sospechar ahorita porque existe la pandemia y tenemos que estar alerta. Nada más sí tener siempre en mente la posibilidad de que el diagnóstico diferencial sí es muy importante que lo hagamos con muchas otras enfermedades virales o bacterianas, porque hay otros coronavirus que no necesariamente dan esta epidemia.
y hay muchos otros virus, mixovirus, en fin, muchos grupos de virus que pueden dar insuficiencia respiratoria y que se pueden autolimitar o que pueden ser muy, muy graves, ¿no? Hay neumonías también por algunas enfermedades virales como el propio sarampión, que ahora está también empezando a resurgir nuevamente en nuestra época en gente fundamentalmente no vacunada. Entonces sí hay que pensar en esas posibilidades. Muchas gracias, doctor. Al contrario. A ver, aquí tenemos. Hola, Nidia nos dice, soy de Morelos y me gustaría saber qué se opina del tratamiento con citoquinas y ácido asórbico en casos confirmados por COVID. Mira, lo que yo les comentaba hace un momento, hay muchos tratamientos líricos, algunos otros empíricos y pocos demostrados así fehacientemente. Desde mi punto de vista no hay ninguna estudio fehaciente de que estos fármacos mejoren o no mejoren. Se ha hablado que si les ponen cloro a los pacientes y se ha hablado que si el ácido cítrico y que si el limón, y igual sucede con algunos otros de los fármacos. No hay ningún estudio todavía porque tenemos muy poco tiempo de la epidemia, 4 meses, un poquito menos de 4 meses posiblemente, y no tenemos estudios así fehacientes que nos puedan decir existe este tratamiento como tal. Lo que sí te puedo decir es que los pacientes que han mejorado en el mundo son básicamente con las medidas generales de una muy buena ventilación, con las medidas generales de una muy buena oxigenación, que aquí atrás de la pantalla el doctor Domínguez Cherit es uno de los expertos más importantes y un gran académico sobre el uso y el manejo de los ventiladores, y esa es la medida más importante que hay. Si les agregamos todas estas medidas, no estamos 100% seguros, porque no tenemos estudios doble ciego en donde podamos comprobar que estas medidas puedan mejorar a los pacientes. No, totalmente de acuerdo. Bueno, el doctor aquí dice que está de acuerdo. Totalmente de acuerdo con el doctor Jalabe. Bueno, ¿les parece bien? Bueno, otra pregunta para el doctor Jalabe. Nos dicen, hola, María del Carmen, nos dice, hola, buenas tardes, doctor, disculpe. Los pacientes que están en casa, ¿cuál es la alimentación que es recomendable para pacientes COVID-19? ¿Sea específicamente algo que se recomiende darles para...? En realidad, una alimentación balanceada, cualquiera. Por supuesto que si el paciente es diabético, hay que manejarlo con una alimentación para la diabetes. Y si el paciente es hepatópata, para la insuficiencia hepática. Y si el paciente es renal crónico, también para el renal crónico. Pero sí hay que tratar de alimentarlos. Es que nada, se ponen las batas y eso está mal. Digo, si quiere... Y que caminen en su casa, que caminen en forma, que caminen en su casa, que coman y que caminen. O sea, que hagan un poco, pero la alimentación, que estén bien alimentados, porque obviamente el estar mal alimentados, pues predispone en un momento determinado a que bajen un poco más las defensas. Sí, de acuerdo con el doctor, es bien importante esa parte de la alimentación. Por lo general, los que van a cuidar en casa no van a tener mayor problema y sí conservar su mismo tratamiento de diabetes o de hiperlipidemia y lo que había comentado también el doctor en cuanto el uso de medicamentos y continuar con su misma medicación. ¿Alguna otra pregunta que quieran realizarle a nuestro invitado de hoy? Si no es así, le damos las gracias. Una vez más, doctor, fue un honor que nos acompañes y estaremos molestándote. No, Guillermo, ya sabes que el honor es para mí, Linda. Yo nada más quiero hacer énfasis de verdad. Ya sé que lo ha repetido mucho el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pero sí debemos de quedarnos en casa. Los que pueden quedarse en casa, por favor, sí quédense en casa. Los que tenemos que salir, como Guillermo, como Linda, como doctores Valles, Juan Ferrer, pues tenemos que salir, tenemos que ir a ver a los pacientes porque de eso depende. Pero ustedes que tienen la posibilidad ahorita a fuerzas, por favor, ayúdenos a conseguir. Finalmente, el combate a esta pandemia merece atención
no solamente del gobierno federal, ni del gobierno estatal, ni de la Secretaría de Salud, ni de la Secretaría de Educación Pública, sino de cada uno de los miembros de esta queridísima comunidad que es México. Cuidémonos por beneficio, gran sacrificio, pero tenemos que tener por beneficio de nuestra salud y a la larga del progreso de nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, Linda. Gracias, Alex.